La historia de Hannibal de Mar comienza mucho antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de integridad judicial, valentía institucional y tragedia humana. Para comprender por qué su muerte sacudió no solo a la Gran Corte, sino a todo el sistema jurídico continental, es necesario regresar a los paisajes costeros donde nació, a la educación férrea que moldeó su carácter y a las primeras decisiones que anunciaron la grandeza y la vulnerabilidad del hombre, que años después sería llamado el guardián de la justicia y también el juez que sabía demasiado. Hannibal de Mar nació en Puerto del Alba, una pequeña ciudad portuaria, donde las olas del mar golpeaban con la misma fuerza con que la vida golpea a las familias humildes. Su padre, Mateo de Mar, era un soldador naval conocido por su disciplina militar y su rigurosa ética del trabajo. Su madre, Isabela Corbeta, trabajaba como costurera y tenía una presencia suave, casi silenciosa, que equilibraba la severidad del padre. El entorno doméstico de Hannibal no era violento, pero sí inflexible. Se esperaba de él excelencia escolar, prudencia emocional y un sentido del deber casi religioso. Mateo repetía constantemente una frase que Hannibal recordaría durante toda su vida: un hombre es lo que defiende. Si no defiendes nada, no eres nadie. Desde pequeño, Hannibal desarrolló una curiosidad casi obsesiva por los conflictos humanos. ¿Por qué ocurrían? ¿Por qué algunos lograban justicia? Y otros no. ¿Por qué? El poder podía servir para proteger o destruir. A los 11 años, cuando presenció un altercado entre un pescador local y un comerciante extranjero altercado, que terminó con el pescador encarcelado injustamente, Hannibal comprendió que la balanza de la justicia no era natural ni espontánea. Era una construcción social que podía ser manipulada. Aquella noche, según contaría años después, a un periodista, lloró en silencio bajo la mesa de la cocina, frustrado por la impotencia. Fue entonces cuando su madre le dijo una frase que se convertiría en un destino: si te duele la injusticia, hijo, es porque naciste para corregirla. A los 16 años, Hannibal decidió que estudiaría Derecho. No tenía dinero, no tenía conexiones, y no pertenecía a la aristocracia política que dominaba las principales instituciones jurídicas del país. Sin embargo, tenía 3 armas: disciplina, inteligencia y una memoria prodigiosa que le permitía estudiar durante horas sin descanso. Fue aceptado en la Universidad Real de Justicia, una de las academias más exigentes del continente. Allí descubrió 2 mundos paralelos: uno, el académico, donde sobresalía con facilidad, y otro, el político, donde las redes de influencia eran más importantes que el conocimiento. Los estudiantes adinerados lo miraban por encima del hombro, incapaces de imaginar que aquel joven de ropa simple y acento marítimo terminaría superándolos. Hannibal nunca se quejó. Prefería observar, aprender y trabajar en silencio. Sabía que la justicia no era para los débiles y que el camino hacia la magistratura estaría lleno de obstáculos invisibles. Su profesor más influyente, el magistrado retirado Aurelio Santamar, vio en él algo que no se podía enseñar: una mezcla de valentía, dolor y lucidez moral. Una tarde, después de una clase sobre ética judicial, le dijo: no basta con conocer la ley, Hannibal. El juez que solo conoce la ley está incompleto. Debes conocer el alma humana, y eso solo se aprende viviendo y sufriendo. Años después, Hannibal recordaría esas palabras con una mezcla de gratitud y amargura, especialmente cuando la tragedia comenzó a rodear su carrera. Tras graduarse con honores, Hannibal ingresó como asistente jurídico en el Tribunal Central del Este. Era un cargo menor, pero sus análisis detallados y su capacidad para encontrar irregularidades en casos aparentemente sencillos llamaron rápidamente la atención. Su primer gran desafío llegó cuando tenía apenas 28 años. Se le asignó colaborar en un caso de corrupción que involucraba a un funcionario regional muy influyente. Aunque otros abogados del equipo temían enfrentarse a él, Hannibal redactó un informe demoledor con pruebas, contradicciones y vínculos financieros sospechosos. El informe provocó un terremoto político. El funcionario fue destituido. El partido dominante lo vio como una amenaza. Los medios comenzaron a mencionarlo como el joven implacable, pero no todos estaban contentos con su repentina visibilidad. Esa misma noche recibió una llamada anónima.
No sabes dónde te estás metiendo. Según testigos cercanos, Hannibal no se amedrentó. Al contrario, intensificó su trabajo. Comprendió que la justicia no solo requería valentía, sino también el sacrificio constante de su tranquilidad personal. A los 38 años, Hannibal de Mar fue nombrado juez de la Gran Corte del Reino, la institución judicial más poderosa del país. Este nombramiento fue histórico, no provenía de familias políticas, no tenía padrinos aristocráticos, y no pertenecía a ninguna red económica o partidista. Era literalmente un outsider. Su nombramiento generó esperanzas en quienes creían en un sistema independiente, pero también despertó odio en aquellos que querían controlar la Gran Corte desde las sombras. Los periódicos escribían sobre él como si fuera un héroe moderno. Los círculos de poder lo veían como un peligro. Los ciudadanos comunes lo consideraban incorruptible, pero Hannibal sabía que la independencia tiene un precio: la soledad. Y con el tiempo esa soledad se transformaría en un cerco invisible. Lo que diferenciaba a Hannibal de otros magistrados no era solo su talento intelectual, sino su visión casi moralista del sistema judicial. Él decía: un juez que duerme tranquilo en un país injusto es un juez peligroso. Para muchos jóvenes estudiantes de derecho, se convirtió en un símbolo ético. Sus conferencias estaban siempre llenas. Su despacho recibía cartas de ciudadanos desesperados que buscaban atención, protección o simplemente un oído que escuchara. Hannibal las leía todas. No podía atender todas, pero decía que ignorarlas sería una forma de traición. Su vida comenzó a girar casi exclusivamente en torno al trabajo. No tenía esposa, no tenía hijos, y apenas veía a su familia en Puerto del Alba. Algunos biógrafos dirían más tarde que su soledad personal era la puerta por donde entraría la tragedia que acabaría con su vida. Ser juez de la Gran Corte significaba enfrentarse a redes políticas, empresariales y criminales. Hannibal lo sabía, pero fue a partir de su tercer año en el cargo, cuando las amenazas comenzaron a hacerse más peligrosas. Primero llegaron cartas, luego llamadas desde números desconocidos, y finalmente mensajes cifrados que solo alguien con acceso institucional podía enviar. Su asistente personal, Mariela Solís, declaró tras su muerte que Hannibal había empezado a preocuparse seriamente. «No tengo miedo por mí», me dijo. «Tengo miedo por la justicia», pero jamás consideró renunciar. Ese fue su mayor acto de valentía, y quizás su error más fatal. El caso que selló su destino comenzó de manera aparentemente trivial, una investigación sobre contratos públicos adjudicados sin licitación. Pero al profundizar, Hannibal descubrió un entramado que conectaba políticos, banqueros, narcotraficantes y miembros del propio sistema judicial. Comprendió que estaba tocando los cimientos de un imperio de corrupción. Y lo peor, algunos de sus colegas de la Gran Corte estaban implicados. Durante semanas no durmió. Durante meses apenas habló con alguien fuera del tribunal. Y durante todo ese tiempo, sus enemigos crecieron silenciosamente. Sin saberlo, Hannibal había firmado su propia sentencia. Todo comenzó con una carpeta gris, aparentemente insignificante, que llegó a su despacho un lunes por la mañana. Nadie sabía quién la había enviado. No tenía sello oficial, no tenía firma, no había remitente. Dentro había copias de transferencias bancarias, correos electrónicos impresos y un mapa de conexiones entre empresarios, jueces y diputados. Para cualquier juez prudente, aquello habría sido material para entregar inmediatamente a un comité interno. Pero Hannibal intuía algo más profundo. Esos documentos eran solo la punta del iceberg. Y como siempre hacía, decidió verificar cada detalle antes de hacer cualquier movimiento. Durante días analizó los nombres, las fechas, los vínculos financieros. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Los documentos eran reales, y no solo revelaban corrupción ordinaria. Mostraban una estructura clandestina incrustada dentro del propio sistema judicial. Era una red que operaba a través de intermediarios, que influía en sentencias, manipulaba subastas públicas y limpiaba expedientes a cambio de favores políticos. Hannibal sabía que cualquier paso en falso podía destruirlo. Sabía que denunciar sin pruebas completas significaría la muerte profesional. Pero también sabía que quedarse callado equivaldría a convertirse en cómplice.
En su diario personal recuperado tras su muerte, escribió una frase inquietante. He descubierto algo demasiado grande y demasiado oscuro. Pero ya no puedo mirar hacia otro lado. A medida que profundizaba en la investigación, Hannibal empezó a notar un cambio en la atmósfera del tribunal. Las conversaciones se detenían cuando entraba en la sala. Dos colegas con los que había compartido años de debates dejaron de saludarlo. Algunos expedientes que él solicitaba no llegaban o llegaban incompletos. Era evidente que alguien lo estaba vigilando. O peor aún, que alguien ya sabía que él estaba investigando. La presidenta de la Gran Corte, Adela Montferrat, lo citó a su despacho. Según registros internos, la reunión duró apenas 10 minutos. Nunca se supo exactamente qué se dijo, pero un funcionario externo que estaba cerca escuchó fragmentos inquietantes. Hannibal está yendo demasiado lejos. Hay cosas que es mejor no remover. Piense en su seguridad. Cuando salió del despacho, Hannibal estaba pálido. No por miedo, sino por indignación. Comprendió que no podía confiar en nadie dentro del tribunal. La institución que debía representar justicia se había convertido en su principal amenaza. Hasta ese momento, Hannibal había logrado mantener un equilibrio mínimo entre su vida profesional y personal. Pero la investigación clandestina lo absorbió por completo. Dejó de visitar a su madre, dejó de responder llamadas de amigos de la universidad y dejó de asistir a conferencias. Su casa se convirtió en su refugio y su prisión. Pasaba noches enteras revisando documentos, cruzando datos y tratando de anticipar la magnitud de lo que había descubierto. Su asistente Mariela Solís declaró más tarde: lo veía cansado pero no asustado. Hannibal no tenía miedo por él. Tenía miedo de que la verdad jamás saliera a la luz. Comenzó a perder peso. Sus ojos se hundieron, su voz se volvió más seca. Pero lo más alarmante, dejó de dormir. Informes médicos revelaron que en sus últimas semanas dormía apenas 2 horas por noche. A pesar de ello, lo continuaba trabajando con una intensidad que parecía sobrehumana. Para él no se trataba solo de un caso. Se trataba del alma misma de la justicia. Un giro inesperado ocurrió cuando recibió un mensaje anónimo en su buzón físico. No en el correo electrónico, no en el tribunal, sino directamente en la puerta de su casa. El sobre contenía una sola hoja con 3 palabras: Josema, y un número de teléfono. Hannibal dudó durante días antes de llamar. Finalmente lo hizo un jueves por la noche. La voz al otro lado era distorsionada electrónicamente, imposible de identificar. El misterioso interlocutor, a quien Hannibal llamaría el testigo fantasma, aseguró tener pruebas adicionales sobre la red de corrupción, pruebas que involucraban a figuras que Hannibal no se habría atrevido a imaginar. ¿Por qué acude a mí?, preguntó Hannibal. Porque usted es el único que no está comprado. Esa frase lo marcó profundamente. El testigo fantasma reveló detalles sobre cuentas offshore, reuniones secretas y manipulaciones de procesos judiciales. Algunas afirmaciones parecían inverosímiles, casi exageradas. Sin embargo, al verificarlas, Hannibal descubrió que todas eran ciertas. Lo que ese testigo sabía era devastador. Y también extremadamente peligroso. En su diario, Hannibal escribió: si este testigo cae, yo caeré con él. Pero si ambos logramos resistir, el país conocerá la verdad. Una vez que sus enemigos confirmaron que Hannibal estaba avanzando más rápido de lo que esperaban, pusieron en marcha una estrategia silenciosa para neutralizarlo. Primero intentaron desacreditarlo en los medios. Algunos periódicos comenzaron a publicar insinuaciones sobre su estabilidad emocional. Se sugería que trabajaba demasiado, que tenía tendencias paranoides, que había perdido perspectiva. Luego, aparecieron rumores de que había aceptado sobornos, rumores sin pruebas, pero suficientes para sembrar dudas. En la política como en la justicia no importa la verdad, importa la percepción. Más tarde comenzaron los ataques administrativos, retrasos en sus expedientes, revisiones internas inútiles, solicitudes de transparencia exageradas, auditorías sin fundamento. Y finalmente las amenazas personales. Un automóvil sospechoso estacionado frente a su casa durante horas, extraños siguiéndolo en la calle, mensajes con recortes de periódicos y palabras recortadas. «Detente ya». Sin embargo, todo ello solo reforzó su determinación.
Mientras la red de corrupción apretaba su cerco, Hannibal recibió una noticia devastadora. Un mentor a quien él siempre había admirado y considerado una figura paterna dentro de la profesión, estaba implicado. Era Aurelio Santamar, su antiguo profesor, el hombre que lo inspiró a convertirse en el juez que llegó a ser. Hannibal no quería creerlo. Pero las pruebas eran contundentes. Cuentas vinculadas a Santamar aparecían en los mismos listados que había encontrado en la carpeta gris. Había recibido pagos de empresas ficticias, originadas en el mismo circuito financiero que financiaba sentencias manipuladas. Cuando confrontó a su mentor Santamar, lo miró con tristeza, no con culpa. «Hijo, este sistema es más antiguo que tú y que yo. A veces uno debe sobrevivir, a costa de destruir la justicia. La justicia, Hannibal, nunca ha sido pura. Tú eres el único que no lo ha entendido». Aquella conversación rompió algo dentro de él, algo que no volvería a sanar. Tras semanas de investigación secreta, Hannibal finalmente reunió suficientes pruebas para presentar una denuncia formal ante un organismo internacional de transparencia judicial. Sabía que una vez enviada no habría vuelta atrás. Sabía que su carrera, su vida y la seguridad de quienes lo ayudaban estarían en riesgo. La noche anterior al envío del informe, escribió su última nota. «Si me ocurre algo, que quede claro que no fue accidente». A la mañana siguiente, envió el dossier completo, y sin saberlo activó la maquinaria final que conduciría a su muerte. La muerte de Hannibal de Mar no fue un hecho aislado, ni un episodio repentino de violencia. Fue el resultado natural de una guerra silenciosa que llevaba años gestándose. Para entender su final, es necesario reconstruir los días previos a su desaparición, las últimas decisiones que tomó, las señales que dejó atrás y el clima político explosivo que rodeaba a la Gran Corte. Según el informe posterior de la Comisión Independiente, los últimos 3 días de vida de Hannibal estuvieron marcados por un nivel de vigilancia que él mismo no sospechó por completo. Cámaras no autorizadas fueron encontradas en las inmediaciones de su residencia. Un análisis de su teléfono reveló múltiples intentos de acceso remoto. Incluso su automóvil presentaba rastros de manipulación. El juez, sin embargo, parecía consciente de que algo grave se acercaba. La noche del lunes, solo 4 días antes de su muerte, realizó 3 llamadas encriptadas a contactos que nunca pudieron ser identificados. Uno de los mensajes que envió decía: «El informe está en manos seguras. Pase lo que pase, la verdad ya no puede ser enterrada». Esta frase sería citada posteriormente por periodistas y expertos como una muestra clara de que Hannibal había anticipado su destino y se había preparado para proteger su investigación incluso a costa de su vida. Durante esas últimas 72 horas, varios testigos lo vieron caminar rápidamente por los pasillos de la Gran Corte, como si estuviera evitando encuentros innecesarios. No sonreía, no hablaba más de lo imprescindible y apenas dormía. Aún así, mantuvo reuniones secretas con 2 jueces reformistas y un fiscal especializado en delitos financieros internacionales. La noche antes de su muerte salió del tribunal con una carpeta azul bajo el brazo. Las cámaras de seguridad captaron ese momento. Lo que contenía esa carpeta continúa siendo un misterio. El 14 de noviembre a las 6:40 de la mañana, Hannibal de Mar fue visto por última vez con vida. Salió de su casa vestido con un abrigo oscuro y caminó hacia su automóvil. No parecía nervioso. Parecía decidido. Esa fue la impresión del vecino que luego daría testimonio. A las 7:10, su vehículo fue registrado por una cámara de tránsito en dirección norte, lejos de su ruta habitual hacia la Gran Corte. A las 7:26, la señal GPS de su automóvil desapareció misteriosamente. A las 8:03, su teléfono dejó de emitir señal. A las 9:40, el automóvil fue encontrado en un antiguo muelle abandonado a 15 kilómetros de la ciudad. No había signos de lucha, pero sí anomalías. La puerta del conductor estaba entreabierta. El asiento había sido desplazado hacia atrás, como si otra persona lo hubiera usado. Un rastro de arena húmeda se extendía desde el muelle hacia el interior del vehículo. Hannibal no estaba allí. La versión oficial presentada precipitadamente horas después sugería que se trataba de un suicidio.
una teoría inmediatamente rechazada por la comunidad jurídica. Hannibal estaba en medio de la investigación más importante de su vida. Acababa de enviar un informe crucial y tenía reuniones agendadas con organismos internacionales. Además, los análisis psicológicos repetidamente demostraron que, aunque vivía bajo enorme presión, no mostraba señales de conducta autodestructiva. La versión oficial no solo carecía de lógica. Parecía una maniobra desesperada para cerrar el caso antes de iniciarlo. El cuerpo de Hannibal fue encontrado 48 horas después en una playa desierta lejos del muelle. Estaba parcialmente cubierto por algas y arrastrado por la marea. Oficialmente se dijo que había sufrido ahogamiento accidental, pero los informes forenses filtrados posteriormente indicaron lesiones que no concordaban con un accidente. La ausencia de explicaciones convincentes desató protestas en todo el país. Miles de ciudadanos marcharon exigiendo justicia para el juez que había dedicado su vida a defenderla. Banderas negras fueron colgadas en los tribunales regionales y decenas de jueces jóvenes renunciaron en señal de protesta. La imagen de Hannibal, siempre asociada con integridad, se transformó en símbolo de lucha contra la corrupción. Pero mientras el pueblo exigía respuestas, la clase política guardaba silencio. 5 días después de su muerte, un periodista de investigación recibió un pendrive en un sobre sin remitente. El archivo contenía el llamado segundo informe de Hannibal de Mar, una extensión del dossier que él había enviado al organismo internacional. Este documento de más de 600 páginas contenía pruebas devastadoras, pagos cifrados a jueces y fiscales, registros de reuniones clandestinas entre empresarios y ministros, correos internos que confirmaban manipulación de causas, vínculos entre crimen organizado y figuras del más alto nivel. Más impactante aún, el informe mencionaba explícitamente a 2 magistrados de la Gran Corte como parte activa de la red. Uno de ellos era considerado intocable. La filtración del informe desató un terremoto político. La teoría del suicidio quedó totalmente desacreditada, y la figura de Hannibal de Mar fue elevada al nivel de mártir institucional. Las manifestaciones crecieron exponencialmente. Universidades, colegios de abogados, trabajadores portuarios. La ciudad natal de Hannibal se volcó a las calles y movimientos civiles bloquearon avenidas exigiendo una investigación internacional. En los medios comenzaron a circular testimonios estremecedores de personas que alguna vez habían pedido ayuda al juez. Él fue el único que me escuchó. Gracias a él mi hijo salió libre de una acusación falsa. Se enfrentó a quienes nadie se atreve a enfrentar. El nombre Hannibal de Mar se convirtió en un grito, una consigna, una bandera. Pero detrás de esa avalancha emocional, se escondía un clima explosivo. Por primera vez en décadas. La sociedad cuestionaba abiertamente la legitimidad del sistema judicial. Un mes después de la muerte de Hannibal, un documento interno de la policía judicial fue filtrado a la prensa. Este informe, clasificado como reservado, Nivel Alfa, confirmaba que su teléfono había sido intervenido durante semanas, su casa había sido vigilada por actores no identificados, su automóvil fue manipulado pocas horas antes de su desaparición, y su ruta final no coincidía con ningún trayecto voluntario. Lo más alarmante, el informe sugería que un equipo profesional había participado en el operativo final. La policía fue obligada por el gobierno a negar la veracidad del documento. Nadie les creyó. Una semana antes de su muerte, Hannibal había participado en una reunión secreta con 2 jueces reformistas y un fiscal internacional. Esta reunión, que tuvo lugar en un viejo almacén, convertido en biblioteca privada, tenía un objetivo: diseñar un plan para proteger su denuncia. Uno de los jueces presentes, quien habló bajo anonimato tras la tragedia, afirmó: Hannibal sabía que lo seguirían. Estaba tranquilo pero decidido. Su único temor era que destruyeran las pruebas. Durante esa reunión, elaboraron un sistema de duplicación del informe, una copia para un organismo europeo, otra para un consorcio periodístico internacional y una tercera para un archivo encriptado en la nube. Gracias a ese plan, las pruebas sobrevivieron. Él, en cambio, no. El funeral de Hannibal de Mar fue vigilado por todas las cámaras del país. Multitudes colmaron las calles pese a las restricciones oficiales. No era simplemente un acto de despedida, era una acusación pública, un rechazo colectivo a la impunidad.
Mientras el féretro avanzaba, la gente repetía: Hannibal vive en la justicia, no murió, lo mataron. El gobierno intentó minimizar el alcance del funeral, pero fue inútil. La figura del juez se había convertido en mito. La muerte de Hannibal tuvo consecuencias inmediatas. Se crearon comisiones especiales para investigar la corrupción judicial. Varios jueces implicados renunciaron antes de ser acusados. La prensa internacional catalogó el caso como el mayor escándalo institucional del siglo. Pero también surgieron sombras. Archivos desaparecieron misteriosamente. Testigos clave huyeron del país. Y algunos colaboradores del juez dejaron de dar declaraciones. Era evidente que la red de corrupción seguía viva. Hannibal había ganado una batalla moral, pero la guerra estaba lejos de terminar. Esta es la pregunta que marcó el cierre del capítulo final y que sigue sin respuesta oficial. Todas las investigaciones independientes apuntan en la misma dirección. No fue un accidente, no fue un suicidio, no fue un crimen impulsivo. Fue una ejecución estratégica diseñada para parecer inocua y confusa. Los analistas consideran 3 posibles responsables. Una facción política temerosa de su informe. Un grupo criminal que controlaba jueces desde hace años. Miembros de la propia Gran Corte que vieron en él una amenaza existencial. Pero nadie ha sido condenado. Y tal vez esa sea la tragedia más grande. Hannibal murió buscando justicia en un sistema incapaz de dársela incluso a él. La historia de Hannibal de Mar no terminó con su muerte. Al contrario, comenzó a crecer. Como ocurre con los grandes jueces pensadores y defensores de la verdad, su influencia trascendió su vida física, porque dejó una huella profunda en la conciencia colectiva. Con sus aciertos y errores, con su valentía y sus silencios, Hannibal se enfrentó a sistemas más poderosos que él, y aún así logró convertirse en un símbolo. Tras su fallecimiento, miles de ciudadanos revisaron su obra, sus discursos y su filosofía ética. Surgieron libros documentales y debates, pero lo más sorprendente fue cómo la gente común lo transformó en un referente moral. Para muchos trabajadores, él demostraba que una persona sin apellido aristocrático podía desafiar a la élite. Para los estudiantes de derecho, era el modelo de integridad que deseaban imitar. Para quienes habían perdido la fe en la justicia, era la prueba de que aún existían personas dispuestas a todo por la verdad. Incluso años después, en medio de la inestabilidad política, su nombre seguía apareciendo en marchas y discursos. Hannibal representaba la certeza de que la justicia es posible, aunque cuando parece imposible. Sin embargo, su legado también planteaba preguntas dolorosas. ¿Por qué un hombre debe arriesgarlo todo para que el sistema funcione? ¿Por qué una estructura creada para proteger termina atacando a quienes intentan limpiarla? ¿Hasta cuándo la verdad dependerá de individuos y no de instituciones fuertes? Recordar a Hannibal no es idealizarlo, sino aprender de sus valores y de sus errores. Su vida invita a imaginar un país donde los jueces no tengan que enfrentar solos a la corrupción y donde la justicia sea un derecho real, no un privilegio. Hoy su historia inspira a nuevas generaciones. Recordarlo significa comprometerse con sus ideales, cuestionar, exigir, denunciar y construir una sociedad donde el silencio deje de ser cómplice. Su vida y su muerte enseñan que la justicia no es un destino, sino un camino difícil pero esencial para la dignidad humana. Si pudiera hablar hoy Hannibal, probablemente pediría algo más importante que homenajes, pediría continuidad. Pediría que las personas no se cansaran de exigir ética, claridad y responsabilidad. Que cada ciudadano, del estudiante al trabajador, entendiera que la justicia es un deber colectivo. Mientras una sola persona recuerde su historia, Hannibal seguirá vivo. Un legado que ahora es de todos. Su nombre ya no pertenece solo a los tribunales. Es un símbolo universal de resistencia frente a la corrupción. Un recordatorio de que un hombre común puede convertirse en un héroe involuntario simplemente por mantenerse fiel a sus principios. Y ahora, la responsabilidad recae sobre nosotros, mantener viva su historia, defender la verdad, y evitar que su legado sea manipulado u olvidado. Si esta historia te inspiró o te llevó a reflexionar, te invito a formar parte de esta comunidad. Este canal existe para contar vidas como la de Hannibal, para analizar la realidad sin filtros, para denunciar lo que otros callan y para honrar a quienes luchan por la verdad.
Aquí encontrarás investigaciones profundas, biografías de figuras que marcaron la historia, narrativas cinematográficas, análisis imparciales, reflexiones sobre justicia ética y sociedad. Tu participación fortalece esta misión. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu comentario y comparte tu opinión. Cada suscripción es un paso más para que historias como esta nunca sean silenciadas. Gracias por estar aquí. Gracias por creer en la verdad. Gracias por mantener vivo el legado de Hannibal de Mar. Nos vemos en el próximo video.